Desde el comienzo del curso comenzamos a incorporar un nuevo lenguaje, que era el lenguaje propio de la industrialización y de la coordinación modular. A partir de las diferentes clases fuimos viendo algunos de los términos que en ese momento resultaban novedosos, resultaban extraños seguramente y no encontrábamos el significado, pero a partir de la práctica hemos empezado a utilizarlo y a empezar a nombrar las distintas partes de la construcción, de este nuevo tipo de construcción o de este nuevo modo de producir la arquitectura, que es a través de la prefabricación y a través de la industrialización, incorporando cada uno de estos términos de este nuevo glosario. Inicialmente, muchos de los términos estaban vinculados a la coordinación modular y al lenguaje de la industrialización, y a partir de la clase anterior, y vamos a continuar ahora, algunos de los términos que definen los diferentes sistemas constructivos que es posible utilizar en esta materialización de la arquitectura. En la clase anterior, que son las imágenes que estamos viendo en este momento, habíamos visto una primera parte que era la necesidad de entender de dónde surgía el problema de la industrialización o la necesidad de la industrialización de la construcción, ¿no? A través de las diferentes guerras mundiales, a través de una primera industrialización cerrada, que el único propósito, o el primer propósito y más importante que tenía, era la de dar respuesta a las ciudades devastadas, a la necesidad inmediata de la vivienda, y cómo esa primera necesidad, a medida que se veía satisfecha, empieza a cambiar o empieza a dar lugar a otro tipo de necesidades que eran las que estaban relacionadas con el confort y con otro tipo de agrupamiento de las viviendas. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta clase, que es más bien técnica y que tiene algunas otras definiciones ya vinculadas directamente para los sistemas constructivos, ¿no? Seguimos hablando de industrialización y seguimos hablando de los distintos sistemas constructivos. Nosotros habíamos hecho una primera clasificación de los sistemas constructivos donde los dividíamos en tradicionales y tradicionales racionalizados. Tradicional específicamente lo que nosotros habitualmente vemos en el primer nivel de procesos constructivos. Tradicional también es lo que utilizamos en procesos constructivos 2, pero empezamos a incluir la posibilidad de la racionalización dentro de la utilización de los sistemas tradicionales. Y ya para el tercer nivel de procesos constructivos empezamos a trabajar con los prefabricados y con los industrializados y con esta especie de trabalenguas o de juego de palabras donde había prefabricados que eran industrializados y podía haber prefabricados que no eran industrializados. Y del mismo modo que había sistemas industrializados que eran prefabricados o sistemas industrializados que no eran prefabricados. También habíamos dicho que a partir de conocer o de tener muy en claro la definición de cada una de estas palabras, era muy sencillo distinguir cuándo cada uno de los sistemas cumplía con algunas de estas condiciones. También habíamos dicho cuáles eran las características, resumidamente, que tenían que cumplir cada uno de estos sistemas. Los tradicionales racionalizados, los industrializados y por último los prefabricados. Habíamos visto algunas definiciones que no las voy a repetir porque era lo que habíamos visto anteriormente, y donde en cada una de esas definiciones aparecían algunos de los conceptos que eran los que iban a formar parte, los que sí tenían que quedar arraigados a nuestro nuevo léxico, a nuestro nuevo lenguaje de la industrialización y de la prefabricación, que son los que van apareciendo distinguidos dentro de esta definición, obviamente muy resumida, que hemos hecho para cada uno de los sistemas. Pero vamos a hablar ahora, recuerdan que habíamos hablado de elementos y de los componentes. Vamos a hablar ahora de la clasificación de los elementos y de los componentes prefabricados. Hay una primera clasificación que está relacionada a su peso y dimensión. Hay una segunda clasificación que relaciona las juntas y las uniones. Este es un tema que particularmente más adelante en el curso vamos a ver de un modo detallado cuando entremos en la última etapa o en el segundo cuatrimestre del curso. Hablamos de juntas y uniones porque si bien para el diccionario son sinónimos, para nosotros vamos a ir viendo más adelante que son cosas diferentes. Según el tipo de sistema, según el formato y según los distintos tipos de materiales. O sea, partiendo o deteniéndonos en cada uno de estos conceptos, peso y dimensiones, hay pesados, semipesados y livianos, juntas y uniones, hay húmedas y hay secas, tipos de sistemas, abiertos y cerrados, formato, bloques, placas o elementos lineales, y según su material, hay de hormigón, hay de madera, hay de plástico, y hay de un montón de materiales que a medida que los avances tecnológicos se van sucediendo, incorporan nuevas tecnologías para el desarrollo de los elementos de cada uno de estos sistemas. Entonces vamos a dedicarnos inicialmente
a ver algunas de estas definiciones cuando los sistemas cumplen con cada una de estas definiciones. Entonces empezamos con la primera parte, que es según su peso y dimensión, y habíamos dicho que según el peso y dimensión hay sistemas constructivos que son prefabricados livianos, prefabricados semipesados y prefabricados pesados. ¿Qué es lo que distingue a cada uno de los sistemas para quedar encuadrado dentro de cada una de estas definiciones? Entonces, para los livianos, ¿no? Vean que siempre conservamos, ¿no?, en resaltado lo que nos parece significativo de la definición. Son pequeños elementos. Ustedes tienen que recordar a qué nos referíamos cuando hablábamos de elementos. Prefabricados o ligeros de peso inferior a los 30 kilogramos, destinados a ser colocados en forma manual por uno o dos operarios. Esto es central. Debido a las características o debido al peso de cada uno de los elementos, es posible que su manejo en la obra no necesite ningún tipo de equipamiento adicional más que la mano de obra de los operarios que se están encargando del montaje. La carga máxima sin ejercicio de habilidad que pueda transportar un hombre es de 50 kilogramos. Asimismo, para poder manejar elementos y disponerlos adecuadamente, no se deben tener en general un peso superior al que puedan levantar dos hombres. Si tienen que intervenir más, se hace difícil la operación. Claro, es lógico. Entonces, debido al peso de estos elementos, al peso máximo de los elementos de este tipo de definición, o para que un sistema constructivo se encuadre dentro de los sistemas livianos, debe tener pesos que oscilen que sean inferiores a los que se expresan en la definición. Los prefabricados semipesados, si bien son más pesados que los anteriores porque están en un rango superior al de los 30 kilos, deben ser inferior a los 500 kilos. Obviamente, cuando estamos hablando de elementos o de componentes que tienen este tipo de peso, ya es imposible que sean manejados directamente por un operario y tienen que intervenir otro tipo de dispositivos, otro tipo de herramientas, otro tipo de maquinarias que son las que se encargan del movimiento de este tipo de elementos o en este tipo de sistemas. Y la tercera categoría es la que corresponde a los sistemas pesados, donde ya los elementos tienen pesos superiores a los 500 kilogramos, requiriéndose obviamente un sistema de herramientas o un sistema de aizaje bastante más sofisticado que lo que habíamos expresado o lo que habíamos dicho en las situaciones anteriores. De acuerdo a las juntas y uniones, podíamos encontrar que algunos eran sistemas húmedos y otros sistemas secos. Esto está en relación al modo en el cual los elementos de un sistema se vinculan entre sí. Esto es lo que en definitiva termina definiendo un sistema industrializado también, porque está compuesto por elementos que llegan terminados y la única tarea que queda para la obra es el modo en que esos elementos se empiezan a vincular entre sí, porque nosotros no podríamos prefabricar la totalidad de la obra como un elemento único. Entonces, todos esos elementos, que son obviamente una porción o una fracción de la totalidad, necesitan vincularse entre sí. Ese vínculo puede ser para conservar condiciones estáticas o para conservar la estanqueidad del objeto o la estanqueidad del espacio arquitectónico que están generando. Entonces, hay sistemas que son húmedos, que los definimos como aquellos en los cuales, ¿no?, juntas y uniones de los componentes también es una palabra importante, pero era importante en la etapa anterior. No deja de ser importante, pero ya le habíamos dado la importancia en la etapa anterior. Se realizan con obra húmeda. O sea, esto que estamos hablando, que para vincular elementos de un mismo sistema necesitamos utilizar morteros, hormigones ciclópeos o cualquier otro sistema que necesita el fragüe para tener sus características de adhesión. Y por otro lado, teníamos los sistemas secos, que en estos casos la resolución, ¿no?, nuevamente, de las juntas y las uniones de los distintos elementos se realiza con obra seca. ¿Cómo se realiza con obra seca? Bueno, selladores elásticos, barreras contra viento, conectores metálicos, cantoneras, tapajuntas rígidos, y así hay un montón de sistemas que permiten resolver las juntas uniones de un modo seco en una obra. De acuerdo al tipo de sistema, esto ya parte, la habíamos comentado, la habíamos charlado, ¿no?, de los sistemas, que según el tipo de sistema, ¿no?, cuando un sistema prefabricado es abierto y cuando un sistema prefabricado es cerrado. Definimos sistemas de prefabricación abierta. Esto también lo estuvimos viendo en la clase anterior, cuando nos introducíamos a la historia de los sistemas constructivos, cuando hablábamos de esos grandes sistemas pesados de posguerra que a través de un mismo sistema resolvían la totalidad del edificio y no permitían la incorporación de diferentes
de elementos provenientes de distintos fabricantes o de fabricantes diferentes al de origen. Entonces decíamos que la prefabricación abierta, en este caso, es la acción de producir en una fábrica elementos capaces de constituir partes de una obra. Se vale de elementos de stock no fabricados expresamente. Su característica es la intercambiabilidad de elementos que implica el uso en un mismo edificio de componentes realizados por distintas fábricas. Por ello, son necesarios dos requisitos fundamentales. Primero, la coordinación dimensional y modular, ¿no? Para que esto ya también lo habíamos hablado, es lo que establece, o son las reglas que establecen que fabricantes que después no tienen ningún tipo de contacto entre sí ni tienen por qué tenerlo, puedan producir elementos que después coinciden entre sí o pueden interactuar entre sí sin ningún tipo de inconveniente. Esto lo proveen, por un lado, las normas y por otro lado, la coordinación dimensional y la coordinación modular. Segundo, la compatibilidad de junta, aunque los elementos a combinar sean de distinta procedencia. ¿Qué ventajas tiene la prefabricación abierta? No obliga a grandes instalaciones industriales, porque los elementos provienen de distinto origen. Y como inconveniente podríamos decir que no coordina todos los elementos, lo que motiva cortes, desperdicios y en definitiva pérdidas. Esto es un punto que necesariamente hay que evaluar. Habíamos dicho ya que el hecho de prefabricar o el hecho de coordinar modularmente no implica que no va a existir el desperdicio. Lo que sí debemos garantizar que el desperdicio sea de la menor cantidad posible o el menor porcentual posible. Entonces habíamos dicho que otros tipos de sistemas, ¿no? También siguiendo la misma preclasificación o la misma clasificación, era la prefabricación cerrada, ¿no? Esto es a lo que respondían los viejos sistemas a los que habíamos visto en el inicio de la clase anterior. Entonces la prefabricación cerrada, decimos, es la acción de producir en una fábrica los elementos concebidos en conjunto para construir las partes fundamentales de una obra, dejando prácticamente acabada la misma cuando dichos elementos se unen adecuadamente in situ. Todo el problema. Estamos hablando de resolver a través de un sistema la totalidad de los problemas. Entonces, como es uno en sí mismo el que tiene que ponerse de acuerdo, obviamente las soluciones están ya todas diseñadas. Esto, por supuesto, como ya también habíamos visto, produce una rigidez en cuanto a los diseños, porque las posibilidades de variaciones dentro de las terminaciones empiezan a ser limitadas, porque limitada es la cantidad de opciones que empieza a proveer cada uno de los sistemas. En cuanto al formato, habíamos dicho que hay bloques, hay paneles y hay elementos lineales. Esto también va relacionado con lo que habíamos hablado de elementos. ¿Recuerdan? Elementos simples, elementos semiterminados y elementos compuestos, que después, cuando se combinaban, aparecían los componentes. Recuerden que había una jerarquía que iba de menor a mayor y en el primero de los escalones aparecían los materiales, después empezaban a aparecer los elementos y por último empezaban a aparecer los componentes. Bueno, son todas definiciones que necesariamente hay que ir repasando, porque no podemos tener dudas en cada una de estas, porque son los que nos permiten distinguir todas las clasificaciones que en este momento estamos viendo. Entonces, los bloques son elementos prefabricados para construcción de muros, son autoestables sin necesitar de apoyos auxiliares para su colocación, como los bloques de hormigón, como los bloques de ladrillo hueco, etc. Lo que no significa que nosotros para la resolución de los trabajos que estamos encarando utilicemos el sistema de bloques, pero no dejan de ser sistemas constructivos. Los paneles los constituyen placas cuya relación entre gozador y superficies es significativa. Por ejemplo, muros de contención, antepechos, placas de fachada, placas de yeso. Hay dos dimensiones que son muy importantes en relación a una tercera dimensión que habitualmente es el espesor. Y por último, los elementos lineales, que son piezas esbeltas de sección transversal reducida en relación a su longitud. Por ejemplo, las vigas, las columnas, los pilotes, etc. Hablábamos de materiales. Y decíamos, las estructuras prefabricadas se pueden ejecutar con cualquier material estructural. No, eso no queda en duda. Habíamos hablado del hormigón, habíamos hablado de la madera, habíamos hablado del acero, habíamos hablado de los plásticos. También podría ocurrir que algunos de estos materiales empiecen a entremezclarse entre sí, generando terceros materiales. Entonces, hormigón armado, que puede ser
pretensado, que puede ser postezado, acero, aluminio, madera, plástico, combinación entre los nombrados, que era lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, habíamos hablado de la construcción tradicional, o de una construcción tradicional, esa construcción tradicional sin arquitecto, ¿no? La que respondía directamente a las necesidades del espacio en el cual se implantaba, y no solo respondía a las necesidades, sino que también se valía de los recursos que el medio ambiente proveía. Entonces, sin necesidad de tener un arquitecto, había un usuario que hacía una correcta interpretación de la tecnología disponible y del entorno en el cual se tenía que implantar la arquitectura para defenderse de las adversidades que ese espacio y que ese lugar le proponían. Hablábamos de la construcción tradicional, la que vemos habitualmente en la ciudad, o la que más comúnmente vemos en la ciudad, que es la que produce este tipo de imágenes, este tipo de arquitectura, donde las medidas se ajustan a partir de romper la unidad del bloque, del elemento del sistema que se repite, ¿no? Cualquier tipo de variable de ajuste es a partir de la rotura de una parte del material, una parte del bloque, una parte del elemento. Y esto sucede porque cada uno de los espacios arquitectónicos no estuvo pensado para las características del material con el cual se construyó. Entonces no hay ningún tipo de modulación, no hay una coordinación, y acá habría que pensar, ¿de qué coordinación estaríamos hablando? ¿De coordinación modular? ¿De coordinación dimensional? ¿Cuál tipo de coordinación era la que correspondía cuando lo que utilizábamos a modo de módulo, en forma de módulo, era la repetición sistemática de un objeto? ¿Recuerdan? Bueno, eso también es necesario analizar y ver. Después hay otra construcción tradicional, la que empieza a optimizar el recurso, donde ya el espacio, la dimensión del espacio arquitectónico, está vinculada, la idea de la forma y de la dimensión del espacio arquitectónico está vinculada a la materialidad de ese espacio. Acá podemos ver, ¿no?, cómo el ancho de una puerta lo forman 3 bloques, cómo hay una determinada cantidad de bloques enteros que forman la altura de esa puerta. Lo mismo empieza a suceder con las ventanas, incluso cuando empezamos a ver a través de la transparencia del vidrio, ¿no?, las dimensiones de las otras aberturas, ¿no? Nuevamente, partes enteras o cantidades enteras de hiladas, cantidad enteras en el ancho, una coordinación también con las juntas entre las placas que conforman en el entrepiso y además el cielo raso, ¿no? Algo que necesariamente hay que tener cuidado porque en esta decisión arquitectónica todo ha quedado a la vista. Entonces, si todo va a quedar a la vista, todos estos vínculos entre los bloques y entre los diferentes elementos de la obra empiezan a conformar un cuadriculado que necesariamente hay que empezar a coordinar y hay que empezar a organizar, ¿no? Independiente de esta, la que veíamos anteriormente, una opción de bloques de cemento. Acá hay otro tipo de bloque de cemento que además incorpora, no solamente deja presente la cuadrícula de la superposición de los elementos, sino también una textura particular que forma parte de la búsqueda arquitectónica en este proyecto. O otro tipo de utilización de bloques, en este caso bloques de concreto celular curados en autoclave, pero otra vez a partir de la racionalización del material, de la racionalización del elemento, de modo tal que entren enteros, y bueno, como hay un trabado a la mitad de las dimensiones, obviamente hilada por medio va apareciendo el medio elemento. Pero ese medio, ese entero que se transformó en 2 medios, aparece un medio en este punto y aparece un medio en este otro punto. Entonces el desperdicio se empieza a minimizar. También habíamos hablado de los sistemas constructivos pesados para otro tipo de usos, para otro tipo de edificios, seguramente para otro tipo de espacios arquitectónicos, y cuando me refiero a otro tipo de espacios arquitectónicos me estoy refiriendo a las necesidades de espacios libres o a las necesidades de los intercolumnios. En algunos casos, cuando estos sistemas pesados requieren de espacios libres o espacios arquitectónicos libres de grandes dimensiones, incluso empiezan a incorporar los pretensados, ¿no?, o elementos o algunas tecnologías que no solamente permiten cubrir mayores luces, sino además bajar las alturas,
formas que permiten optimizar también el uso de del material, retirando la parte que no está exigida a ningún tipo de esfuerzo. Pero claro, cuando ocurren o cuando es necesaria la utilización de este tipo de sistemas, es necesaria la utilización de este otro tipo de sistemas o este otro tipo de herramientas, ¿no? Que son las grúas, que son los dispositivos que permiten ubicar a cada uno de estos elementos en su posición. Para poder ubicar cada uno de estos elementos en su posición, es requisito indispensable que cada uno de los otros elementos que la van a recibir están también en su adecuada posición, ¿no? Porque ¿cuál es la tolerancia dimensional que puede tener para que coincida una cosa con otra? No estamos hablando de precisiones milimétricas o precisiones propias de la mecánica o precisiones propias de la relojería. Estamos hablando de precisiones de la arquitectura, pero recuerden que estamos movilizando cada uno de estos elementos con dispositivos, primero que no queda otra alternativa que hacerlo con dispositivos de estas características por el peso, y la posibilidad de maniobra también es limitada, ¿no? Entonces, tal es así que en todo caso puede haber un operario que está haciendo la orientación final para que cada uno de las partes que reciben a la viga coincidan en su lugar para, en definitiva, terminar de solucionar el vínculo entre los dos elementos. Entonces, cuando estamos mirando el vínculo y lo que está haciendo esta persona, podremos decir, ¿qué tipo de sistema es esto? ¿Es húmedo? ¿Es seco? ¿Cuál es la característica? Y lo mismo también cuando se empiezan a colocar las piezas que arman los entrepisos o necesariamente arman las cubiertas, que inclusive vienen con un contraflechado, de modo tal que en el momento que se asientan no se produzcan deformaciones que al aspecto del proyecto o al aspecto del edificio podrían ser indeseables, ¿no? Dentro de lo que son los sistemas livianos, muchos de estos sistemas livianos están destinados a las pieles de los edificios, a las fachadas de los edificios, pero también como elementos tridimensionales a partir del steel framing, en dos ejemplos diferentes, ¿no? En dos utilizaciones distintas del steel framing, en la imagen en la imagen inferior derecha o en la imagen superior derecha. Hay dos modos de utilización del sistema que son muy diferentes entre sí. En una época también habían tenido mucha popularidad también para el desarrollo y el cierre de las fachadas, ¿no? En este caso, una estructura también, una estructura de un sistema de hormigón pesado, prefabricada, pero que después se empieza a cubrir con la delicadeza de una fachada liviana que responde, ¿no? A su modo a una estética de otro momento, con fachadas que estaban ejecutadas directamente en fibra de vidrio, pero bueno, que cumplían adecuadamente con sus requisitos de aislamiento y además tenían un sistema de formas y contraformas que le permitían encastes entre sí para garantizar, ¿no? Para garantizar la estanqueidad de toda esa fachada ante las inclemencias del tiempo, que en definitiva es la protección que tienen que garantizar. Cada una de estas piezas, cada uno de estos elementos, genera vínculos con los otros elementos. Entonces empieza a armar todo este cuadriculado, donde obviamente cada uno de estos vínculos no debería estar en un lugar que no haya sido pensado, ¿no? Vemos una última obra, ¿no? mucho más actual, el Palacio de Congresos y Auditorio del Cursal de Moneo del año 99, que en la ciudad de San Sebastián, en España, que tiene un sistema también de una estructura de hormigón pesada, pero después, bueno, una envolvente que nos hacía recordar a esas formas curvas de plástico que habíamos visto de esas prefabricaciones, posiblemente de los años 60 o 70, pero ahora en un edificio más moderno. Bueno, llegamos hasta a la finalización y hasta acá hemos tenido toda la parte que estaba vinculada al lenguaje de los sistemas, ya de la clasificación de los sistemas constructivos y obviamente complementando todo lo que era la industrialización.